Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estoy iniciando en esta transmisión en vivo número 44 de Escaramujos. Hoy surciendo las palabras y voces de México a través de Escaramujo Estudio. Buenas noches a todas las personas que se van sumando a esta transmisión. Muchísimas gracias por darle like a esta transmisión y también por acompañarnos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube. Este programa que es solo y exclusivamente por ustedes y para ustedes. Recuerden que este programa llega a más personas si ustedes me ayudan a compartir. Muchísimas gracias por acompañarme. Hoy 28 de septiembre del 2020, inicio de semana, lunes, iniciando la semana con el pie derecho. Vamos a tener un tema bastante interesante, un programa bastante bueno. Así es que váyanse acercando, vayan dándole una compartidera masiva, vayan dejando sus comentarios en la caja de comentarios de esta transmisión, porque vamos a empezar con los temas en lo que les voy comentando de qué vamos a hablar el día de hoy. Vayan dándole una compartidera masiva, así como les pido siempre, para llegar a más personas. Se está hablando de que James Cameron ya tiene casi el 90% de la segunda parte de Avatar, esta película ganadora de tantos premios Oscar. Están diciendo que pronto se va a estrenar. Este director que hizo también Titanic en su momento, que también fue muy aclamado con esa película, dicen que ya tiene casi el 90%. Vamos a hablar de ese asunto. Ganan mexicanos Olimpiada de Matemáticas y los felicita Guillermo del Toro también. En esta semana se dieron los galardonados mexicanos en unas Olimpiadas de Matemáticas. Explotan bombas molotovs en la Ciudad de México tras marcha feminista por el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. Vamos a ampliar ese tema. También el día de hoy nos va a acompañar el doctor Jorge López Arévalo, que nos va a hablar de la economía en Chiapas. Vamos a hablar un poco con él, como todos los lunes, así es que no se vayan, ayúdenme a darle una compartidera. También vamos a hablar de algunos asuntos que han pasado alrededor de las clases en línea en este regreso a clases tan caótico, las clases virtuales. Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, también comentó, ya hizo su comentario acerca de la petición de Frena que pide que Andrés Manuel López Obrador se vaya. Bueno, pues dice que no procede Sánchez Cordero. También acusan las madres de las víctimas del Estado de México que han tomado la CNDH, que feministas están cobrando por darles servicios. Vamos a hablar de ese tema para que ustedes vayan quedando informados. Vamos a hablar de los feminicidios también que han sucedido en México los últimos días. Jessica González en Michoacán fue encontrada lamentablemente sin vida. Ya giraron una orden de aprehensión por Diego N., quien se presume es el responsable de este deceso. También el día de hoy se dio esta marcha que les comento, el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, y se dan encontronazos con los de Frena en la Ciudad de México, con policías. Bueno, se hizo un pequeño caos
allá en la ciudad. Vamos a hablar de ese asunto. Narco que está ligado al bloqueo de la presa de Chihuahua, graba video y corta orejas a sus guaruras, les cortó las orejas. Les voy a mostrar algunas notas al respecto. Alejandro Encinas dice que ya tiene algunos responsables por el caso Ayotzinapa, a ver si es cierto. La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ha corroborado Santiago Nieto y dice que ya están investigando a Felipe Calderón. Dice. Riquín Canallín también hace su aparición nuevamente y lanza video diciendo que Andrés Manuel tiene aires de grandeza y bueno, pues ya está en campaña Riquín Canallín. Vamos a hablar de eso. Y ya ven que en vísperas de las elecciones de Estados Unidos empiezan a sacar los trapitos al sol y dicen también que Trump no pagaba impuestos desde hace casi 3 años o 10 años o 20 años, no ha pagado impuestos toda su vida, quizá de todos los casinos que tiene. Vamos a hablar de ello. Así es que váyanse quedando en esta transmisión que estamos iniciando el lunes con Escaramujos Hoy, surciendo las palabras y voces de México. Y vámonos con los temas que tenemos de una vez en caliente. Hoy 28 de septiembre del 2020, que tenemos programa sabrosón. Así es que vámonos de lleno con este programa. Vámonos con nuestro invitado del día de hoy, como todos los lunes, que nos acompaña, el doctor Jorge López Arévalo, doctor en economía, que nos viene a platicar de la situación económica en Chiapas. Doctor, muchas gracias, doctor, por acompañarnos una vez más, como todos los lunes. Es un honor tenerlo otra vez aquí con nosotros para platicar sobre asuntos de economía en Chiapas ahora. Bueno, muchas gracias por invitar y por tener este foro que permite de alguna manera exponer algunas reflexiones que pueden haber alrededor del tema de la economía de Chiapas, ¿verdad? Hace aproximadamente un año, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, mencionó, ¿verdad?, de que en el país había una anomalía y que esa anomalía era Chiapas, ¿no? Porque era el único estado que desde 1990 no crecía, ¿verdad? Sin embargo, pues he hecho los cálculos con la información oficial que existe en el INEGI y en el Consejo Nacional de Población, y no solo es Chiapas, o sea, hay otros 2, 3 estados, pero sí Chiapas es el único estado pobre que no crece, sino decrece desde 1980 al 2018, que es donde hay información del INEGI, ¿no? Y en términos per cápita todavía disminuye aún más, o sea. Entonces, esto nos da una situación del tremendo problema en que nos encontramos, ¿verdad? O sea, además, había comentado de que hay un estudio reciente del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, de la iniciativa privada, con el Colegio de México, sobre la desigualdad y la movilidad social, algo así, en entidades federativas de México. Y hacen un análisis del país, pero además lo comparan con Estados Unidos y Canadá, y cómo se da el fenómeno de la movilidad social, ¿verdad? Entonces dicen que en Chiapas se encuentran una anomalía, y esa anomalía es de que tiene una movilidad social negativa, que en cierta medida es resultado también de muchos años de no crecimiento económico. ¿Qué quiere decir una movilidad social negativa?
de que Chiapas es el único estado del país donde los hijos están viviendo peor que sus padres o van a vivir peor que sus padres. Entonces, esto es una anomalía hasta desde el punto de vista del funcionamiento del sistema capitalista, ¿no? En el cual nos encontramos inmersos, o sea, porque una de las cosas que tiene el capitalismo es que es un sistema extremadamente dinámico, ¿verdad? Y que las crisis, por ejemplo, le sirven como impulso para volver a crecer, es decir, el capitalismo a lo largo de su historia tiene crisis cíclicas, ¿verdad? Pero con una tendencia creciente, o sea, las recesiones le sirven como una especie de quitarle el colesterol, ¿verdad? Y fortalecer aún más darle mayor dinamismo, ¿no?, a la producción capitalista. Entonces, a lo largo de su historia, el capitalismo ha funcionado así. Pero hay algunas crisis que son muy profundas, ¿verdad? Como fue la crisis de 1929-33, que se considera que son crisis de carácter estructural. Es decir, que la fase recesiva no cumple los efectos positivos, ¿no?, de la recesión, y el capitalismo no logra salir por sí solo de esta crisis, ¿no? Y por eso en 1929-33 se diseñó el New Deal, ¿no? O sea, el nuevo trato, ¿no? Y el estado del bienestar como nueva forma de acumulación, que de alguna forma dio origen a lo que se conoce como los años dorados del capitalismo, ¿no? En la crisis de los 70s o del 73, con el alza de los precios del petróleo, que vino una recesión, pues también fue una crisis de carácter estructural, que el capitalismo salió a partir del modelo neoliberal. Es decir, cuando hay crisis de estas dimensiones, se requiere un cambio en el modelo de acumulación. En el primer caso del estado del bienestar, por ejemplo, implicó tasas de crecimiento con mejor distribución del ingreso. Incluso en los países desarrollados, cada generación que nacía vivía mejor que los padres. En el neoliberalismo no se puede decir lo mismo, o sea, de hecho ha profundizado la desigualdad en el mundo entre países y entre regiones. De hecho, Chiapas, por ejemplo, es una de las regiones más desfavorecidas con este modelo económico. Pero también en el caso de los Estados Unidos ha implicado el empobrecimiento de algunas entidades que anteriormente pues eran dijéramos, la sede del corazón manufacturero de los Estados Unidos, como es Michigan, por ejemplo, específicamente Detroit, ¿no?, con la industria automotriz, o sea, que entraron en una crisis de la cual no logran salir, hasta disminuye su población en términos absolutos, ¿no?, porque la gente migra para otros lugares. Sí, y así hay algunas otras regiones en el mundo, es decir, ha generado una cierta polarización social y ha generado problemas también de desigualdad regional y social, ¿no? O sea, y en el caso, por ejemplo, del estado de Chiapas, podemos decir de que atravesamos una crisis de esta naturaleza, o sea, porque si el estado, por ejemplo, tiene alrededor de casi 40 años que no crece, porque si no tenemos la información del 2019, pero todo parece indicar que es negativo por el indicador. El problema es de que aquí la fase recesiva del ciclo no cumple con las funciones positivas, ¿no?, de limpiar el colesterol de las venas, ¿no? O sea, y generar condiciones de crecimiento económico. Sí, o sea, ese es uno de los problemas centrales que tiene el estado de Chiapas. Por eso yo mantengo la hipótesis de que estamos ante una crisis de carácter estructural y que de estas crisis se sale nada más cambiando el modelo de acumulación o el patrón de acumulación. Es decir, la economía de Chiapas prácticamente está colapsada
y se colapsó a partir de la implementación del modelo neoliberal, ¿verdad? Que dio como resultado de que se destruyeran una serie de actividades productivas que no eran competitivas, ¿no? O sea, en términos de la lógica del mercado, ¿no? Y de la lógica capitalista, desde luego, ¿no? Entonces, el Tratado de Libre Comercio también significó, de alguna manera, impactos negativos importantes, ¿no? Empobreció algunas regiones de la entidad. O sea, la Frailesca, que era una región próspera, se empobreció. El Soconusco, que era considerado Tapachula la capital económica del estado de Chiapas, ¿no? También atravesó un proceso de pauperización, ¿verdad? Y podemos ver de que de esa región es de las mayores expulsoras de población a los Estados Unidos. O sea, entonces aquí se requiere cambios de profundos, ¿no? Pero parece ser de que esto no está en el radar de los tomadores de decisiones en el estado de Chiapas, sino que siguen más o menos con las mismas inercias que se ha seguido anteriormente. O sea, si tenemos un problema grave, o sea, ¿por qué? Porque la pobreza aumenta, o sea, nosotros tenemos de hecho una especie de fábrica de pobres, ¿no? O sea, tenemos más pobres hoy en día y eso lo vamos a comprobar en unos meses cuando el Coneval dé a conocer los datos de 2020, ¿no? Seguramente vamos a tener mayor cantidad de pobreza en términos absolutos y en términos relativos de los que se tenían en 1990, que fue el primer año en que se comienza a medir la pobreza, y en los cuales Chiapas se ha mantenido en la entidad federativa con la mayor cantidad de pobres, en términos, no en términos relativos, porque en términos absolutos hay otras entidades federativas que tienen un mayor número de pobres, porque tienen mucho mayor población, el triple tal vez algunas del estado de Chiapas, ¿no? Pero Chiapas es el que tiene el porcentaje más alto de pobres. Entonces, esta es una situación bastante complicada. Si a esto le agregamos esto de los estudios del Centro de Estudios Espinosa Iglesia, de que dice de que esta es la única entidad que presenta una anomalía en términos de que hay una movilidad social negativa, y si a esto le agregamos de que hay una distribución del ingreso muy inequitativa, pues nos da un panorama más o menos general de la problemática que se enfrenta. Y esto requiere cambios profundos para enfrentar una situación de esta naturaleza, pero no está en el radar de la clase política chiapaneca, ni siquiera es un problema, parece ser, ¿no? O sea, yo no lo veo. Uno puede ver los discursos y no sé, o sea, parece que se encontraran en otro lugar, o que estén hablando de otra región o de otro país, ¿no? O sea, como que viven en una realidad paralela, ¿no? O sea, esto lo haría uno también como gente que ha sido privilegiada aquí en el Estado. Uno podía vivir encapsulado en su realidad paralela y hacer como que uno no ve los problemas de la entidad. O sea, pues sí, sale uno de su casa, se cierra uno los ojos y no ve uno la problemática de la entidad. Entonces pareciera que viviéramos en una realidad paralela, al menos los que somos privilegiados en esta entidad, ¿verdad? Pero la situación es extremadamente grave y debería de preocupar a los hacedores de política económica y a los tomadores de decisiones, ¿verdad? Entonces, de alguna manera nosotros siempre hemos estado alertando, ya parecemos hasta disco rayado, ¿no? En términos de plantear la problemática de la entidad, ¿no? O sea, y de qué manera nosotros podemos ver la posibilidad de encontrar tal vez algún tipo de salida. O sea, porque hasta ahora, por ejemplo, podemos nosotros hacer un análisis incluso
de más de 100 años, o sea, en términos del Producto Interno Bruto por habitante, y vamos a ver de que el PIB por habitante es peor del que teníamos a principios del siglo XIX, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? Y esto prácticamente tiene que ver con este deterioro permanente que ha tenido el estado de Chiapas, sobre todo de los 80s, ¿no? Para acá, o sea, donde pareciera que los resultados fueran similares a lo que podía ocurrir con un bombardeo de una guerra convencional, ¿no? O sea, donde se destruyeron una serie de actividades productivas y no hubo capacidad de reconvertir, o la reconversión fue hacia actividades de baja productividad. O sea, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la zona de la Frailesca, pues era una región bastante próspera en el estado antes de este vendaval que nos dio. O sea, pues se consideraba uno de los graneros del país, no solamente de México. Sí, y ahora pues ustedes pueden ver, o sea, antes uno iba por la Frailesca, de ambos lados de la carretera lleno de maizales, y ahora vayan a la Frailesca y van a ver algunos lunarcitos de maíz. Los otros nadie les dijo que dejaran de producir, pero el mercado se encargó de eliminarlo, o sea, no pudieron competir con los granjeros norteamericanos, ¿no? Y así por el estilo les podemos poner una serie de ejemplos, ¿no? Pero lo cierto es de que la economía de la entidad pues ha sido disfuncional, incluso aún para en términos del mismo capitalista que es hegemónico, ¿no? O sea, pues se tienen que hacer cambios profundos si se quiere de alguna manera cambiar las cosas, ¿no? Pero a mí me parece de que no hay esa disposición, da la impresión a veces que tener muchos pobres les funciona a esta clase política que desde mi perspectiva es bastante atrasada, ¿no? O sea, salvo algunos que se salvan, ¿no? Pero en general, o sea, es atrasada en términos de que uno puede oír sus discursos y puede, si alguien de análisis de discurso se pudiera agarrar a los distintos gobiernos de la entidad, van a ver de cómo están despegados de la realidad, ¿no? Y parece que viven en una realidad paralela. O sea, yo no soy especialista en análisis de discurso, pero uno oía hablar a los gobernantes anteriores y parece que se estaban refiriendo a Dinamarca, Suecia, Noruega, ¿no? O sea, y no a la situación que se vive en la entidad. Sí, o sea, y el asunto es de que como las participaciones y las transferencias y las participaciones federales están en función sobre todo del número de pobres, pues esto les es funcional. O sea, de hecho, yo he comentado de que en Chiapas, del 94 a la fecha, se han invertido más recursos públicos del gobierno federal de los que en su momento fueron utilizados en el Plan Marshall, que sirvió para reconstruir Europa, ¿no? O sea, es una cosa extremadamente grave si lo vemos. Claro, aquí es un periodo de tiempo mucho más largo del que estuvo en funcionamiento el Plan Marshall, pero de todas maneras, o sea, nosotros somos apenas una entidad federativa, que ahorita, pues, de alguna manera tiene problemas estructurales bastante graves, ¿no? Y que estos recursos que han venido de la federación, pues no han contribuido, dijéramos, a resolver la situación de precariedad en que se encuentra la economía de Chiapas. Ni siquiera han logrado un crecimiento económico, aunque fuese mínimo, como el que ha existido en el país. Y en el país, decía Guillermo Ortiz que teníamos, por decirlo dulcemente, un crecimiento mediocre. Ahora imagínense aquí que ni siquiera tenemos un crecimiento mediocre, sino que un decrecimiento.
Entonces me parece que esos son los problemas nodales y no están en la agenda pública, ¿verdad? Sí, en la agenda pública desde que empezaron casi en este gobierno está bien viendo quién va a suceder al actual y qué funcionarios se van a promocionar para otro tipo de cargos, ¿no? O sea, pero no se ve de que sea de interés y que esté en la agenda pública esto, ¿no? O sea, por eso yo les he comentado anteriormente de que el hecho de que esta economía no crece es que nos ha convertido a los chapanecos, dijéramos, en importantes expulsores de población a otras entidades del país y del extranjero. Yo les decía que la tasa neta de migración, es decir, los chapanecos que deberían de haber, de acuerdo a los censos de población y a la tasa natural de crecimiento de la población, hay alrededor de 1.100.000 chapanecos del 90 al 2010 que no están en la entidad, o sea, que se fueron. ¿Y en dónde están? En otras entidades del país y en los Estados Unidos de América. ¿Y por qué están allá? No se fueron por gusto, ¿verdad? Se fueron porque no existen oportunidades de empleo. ¿Y por qué no existen oportunidades de empleo? Porque la economía no crece. El problema central. Entonces, si la economía no crece, no hay oportunidades de empleo, ¿sí? El empleo que existe es precario, entonces la ecuación lógica es pobreza e inmigración, ¿verdad? Y eso es lo que ha sucedido en la entidad, o sea, me parece que este es uno de los problemas nodales que deberían de estar en la agenda pública, no solamente estatal, sino en la agenda pública nacional, ¿verdad? ¿Qué hacer con estas entidades del país que tienen un comportamiento, por decirlo dulcemente, anómalo, ¿no? En relación al resto del país, ¿no? O sea, hay estados y un crecimiento importante, ¿no? Como puede ser la Ciudad de México, Nuevo León, pero estos no, y también merecería especial atención todos los estados que formamos el cinturón de la pobreza en México, que son Oaxaca y Guerrero, ¿verdad? Entonces debería haber una política pública, una política también económica que contribuyera precisamente a ver la manera de cómo sacar a estas entidades de este agujero negro en que se encuentran, ¿verdad? Yo creo que los proyectos estos que se están desarrollando, pues son positivos, pero son insuficientes, ¿verdad? Para sacar de este agujero a la entidad. O sea, uno dice, pues uno que es de acá de Chiapas, ¿no? Pues qué bonito es el estado. Pero esto contrasta con la pobreza de su población, ¿no? O sea, uno lo puede ver. Yo siempre que viajo por carretera o me doy cuenta, ¿no? De la terrible, con enormes manchas de pobreza urbana, ¿no? Entonces, eso es lo que más está democratizado en el Estado, la pobreza, ¿no? O sea, y este es uno de los problemas, a mí me parecen que debería de discutir, pero no se discute, ¿no? O sea, como que lo único que se tienen esperanza es de que tenga más recursos del centro del país, ¿verdad? Y se dé esa especie de distribución que yo le he llamado precisamente efecto Hood Robin, ¿verdad? Que Robin Hood era uno que le robaba a los ricos para darle a los pobres, ¿verdad? Pero Hood Robin no, le puede robar a los pobres para beneficiar a los ricos. Todo al revés. Es decir, al revés. O sea, puede ser de que un obrero formal de Nuevo León o de la Ciudad de México que paga sus impuestos está transfiriendo recursos para las élites políticas de la entidad, ¿no? O sea, porque para que se despilfarren
o para que en el peor de los casos se vayan por las cañerías de la corrupción, ¿no? Entonces ese es un problema, fíjense, o sea, simple y sencillamente, en términos de derroche, fácilmente se puede ver, o sea, Tuxtla Gutiérrez es la única ciudad de su tamaño que tiene 3 aeropuertos, ¿no? Yo creo que en el mundo. Por eso digo yo que es Tuxtlayor, de los cuales uno nada más sirve. San Cristóbal de las Casas tiene otro, sí, que también no aterriza ningún avión. Comitán tiene otro, igual. Y el de Palenque, que prácticamente está casi en las mismas circunstancias, ¿no? O sea, ahí no pudieron haber existido algunos, algunos proyectos de costo-beneficio, pero prevaleció el criterio más bien de realizar la obra sabiendo de que no iba a tener resultados por los beneficios y las rentas que obtenía a través de los mecanismos de corrupción, ¿verdad? De compra-venta de terrenos, de cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, pues nosotros podemos, y el de Tapachula, que es el único que más o menos funciona, ¿no? Y el de Tuxtla, que está en Ángel Albino Puerto, ¿no? O sea, pero Chiapas, por ejemplo, es el estado, yo digo de broma, más preparado para recibir a platillos voladores, que tiene aeropuertos para tirar para arriba, pero no aterrizan aviones. No aterrizan aviones, ¿no? Y pues hay algunas carreteras que tampoco conducen a ninguna parte, ¿no? O sea, y esto tiene que ver básicamente con esta política de despilfarro. Pero por otro lado también se fueron por las cañerías de la corrupción. O sea, si tú volteas a ver, en los últimos 10 años, no, 10, 12, 14 años, no hay obras importantes. O sea, ¿por qué? Porque en estas pequeñas obritas que hacen es donde hay más posibilidad de opacidad, ¿verdad? O sea, en donde pues el diezmo, el veintiesmo y el treintiesmo son los que reinan, ¿no? O sea, no sé si escuchaste alguna vez que era Vox Populi, tampoco me consta, ¿verdad? Una persona que le encontraron una cisterna llena de billetes y le decían el señor de la cisterna, ¿no? Entonces, esto de alguna manera debería de mover a la preocupación, ¿verdad?, a las autoridades a nivel nacional y también a nivel estatal. Y la unidad de inteligencia financiera debería también de investigar sí, los desvíos de la clase política chiapaneca, ¿verdad? Porque yo creo que son cuantiosos. Cuando dieron a conocer los Panama Papers, ahí salían algunos chiapanecos que tal vez ni eran ellos, sino que eran los que daban el nombre, ¿no? Pero estos paraísos fiscales, ¿verdad? Entonces me parece que se debería, en cierta medida, de plantearse como uno de los principales problemas de la entidad, ¿verdad? O sea, de otra manera, pues el estado de Chiapas no tiene ninguna viabilidad de futuro, ¿no? O sea, es reproducir pobres, ¿no? Y pobres y conflictos, o sea, porque de hecho esta situación de pobreza da lugar a infinidad de conflictos que sean intermitentes y que también estos conflictos también lastren la posibilidad de cualquier tipo de crecimiento económico. Entonces yo creo de que eso es lo que quería comentar. No sé si tienes alguna pregunta, algún comentario. Sí, doctor, que no hay interés por parte de la federación ni por parte de los que eligen, los que deciden aquí en Chiapas, que ya hemos escuchado también algunos discursos, por ejemplo, del ex candidato Gabriel Cuadri, que decía que si sacaran de la República Mexicana a Chiapas, Oaxaca y Guerrero, la República sería próspera. Pero ante esta crisis estructural de la que menciona, y dado que no tenemos un posicionamiento industrial y que solo nos dedicamos, así como lo comenta,
a producir pobres y a producir también, entre otras cosas, migrantes. Podríamos ahondar en este cambio de modelo de acumulación. ¿Cuáles serían los si quizás, si hay algunos pasos para hacer este cambio? Porque es complicado pensarlo de esa manera, ¿no? Este modelo de acumulación que deviene en capitalismo. Sí, es muy complicado, o sea, porque, bueno, lo del Cuadri está equivocado, porque uno puede hacer los datos, o sea, yo te digo con información, con datos duros, y tampoco mejoraría gran cosa el país, ¿verdad? Y sí se perdería de muchos atractivos. Me parece que es un despropósito lo que dijo, y es un tonto, ¿verdad? Pero que en estas condiciones de crisis, pues esos tontos que no representan nada pueden comenzar a representar algo, ¿no? Como ha sucedido en muchos lugares de América Latina, ¿no? Sí, o sea, pero realmente no se sustenta, o sea, uno lo puede mostrar con datos, aceptando sin conceder que fuera cierto lo que dice este Cuadri. No daría lugar a un mejoramiento sustantivo, ¿no?, en el resto de México, ¿no? Entonces, me parece que lo que hay que hacer es buscar de qué manera estas entidades federativas, por ejemplo, pueden salir de esta situación de crisis estructural en que se encuentran, ¿verdad? Hace algunos años la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a elaborar unos estudios sobre Chiapas, ¿no? O sea, que lo hizo Hausman de la Universidad de Harvard, ¿no? O sea, como consultoría, que cobraba una buena lana, pero si tú lees los documentos, pues llegan a la conclusión que Chiapas es pobre porque no hay diversificación productiva, ¿sí? Y más o menos y que el problema no son los chiapanecos, es Chiapas, dicen ellos. O sea, son tautologías, o sea, la diversificación productiva no es ex ante, sino es ex post, es resultado del mismo desarrollo, ¿no? No hay diversificación productiva porque no hay desarrollo en el Estado, o sea, no al revés. Y por otro lado, pues los chiapanecos en otras partes son más productivos, dice, porque tienen mejores condiciones, tanto laborables como de instrumentos de trabajo, ¿no? O sea, uno va, por ejemplo, a Tampa, en la Florida, y ahí te van a hablar maravillas de la productividad de los chiapanecos, ¿sí? Pero tienen otro tipo de incentivos, ¿no? Y que esto hace que la productividad del trabajo aumente, y también tienen otro desarrollo tecnológico en las actividades que realizan, ¿no? Sí, pero tiene el incentivo de los salarios, ¿no? Y esto, dijéramos, que hizo la Universidad de Harvard, precisamente va en esta dirección. Y ellos lo mismo lo pueden hacer, el Hausman lo puede hacer para Bangladesh, que lo puede hacer para Centroamérica, para Chiapas o para algún estado del norte, y aplica su modelito de diversificación productiva, y y se dan casos interesantes, porque en Baja California, por ejemplo, aplicaron ese modelito, y Baja California es un estado súper diversificado precisamente por la integración productiva con la economía norteamericana, pero eso no lo hace desarrollado, ¿no? Entonces, me parece que se tiene necesariamente que ver qué va a ser el país con la entidad, porque de todas maneras al país le está costando bastante el estado de Chiapas, ¿verdad? ¿Por qué le está costando? Porque hay transferencias y participaciones federales crecientes. Sí, que yo estaba estimando hoy precisamente porque me iban a entrevistar en otro programa, y veía yo que las aportaciones y las participaciones federales
son de alrededor del 28% del Producto Interno Bruto, equivalentes al 28% del PIB. Si a esto le sumamos las remesas, nos dan como resultado de que una tercera parte del PIB del estado de Chiapas es de transferencias públicas o privadas. ¿Cuáles son las transferencias públicas? Las transferencias y participaciones federales. ¿Y cuáles son las transferencias privadas? Las remesas que vienen de familia, de gente que trae en los Estados Unidos a su familia acá. O sea, es una transferencia privada. Pero, o sea, son equivalentes a la tercera parte de todo el valor de los bienes y servicios generados por los chiapanecos en un año. Entonces, esto nos da una idea de la situación en que se encuentra la economía de la entidad. Las remesas, que son importantes para el país, ¿no?, representan más o menos como el 3% del PIB de todo México. Y en Chiapas, que es un estado pequeño y que en promedio todavía tiene menos migrantes que el promedio nacional, pues está por debajo de la media tabla en términos de migración. Porque tiene un PIB bajo, las remesas representan casi el 5% del PIB, ¿verdad? Y si a esto le sumamos el 28%, pues nos da 33%, que es la tercera parte del PIB, 28% las transferencias y participaciones federales. Entonces me parece de que es una situación bastante grave, y esto no está en la discusión de nadie. Tú puedes leer los periódicos, puedes ver la radio, puedes ver la prensa, puedes ver la televisión, y no aparece por ninguna parte una discusión con estas características, ¿verdad? Pero ya están preocupados de quiénes van a ser los candidatos para el próximo año. Para eso sí hay interés, ¿no? O sea, pero no hay interés para resolver los problemas de fondo de la economía de la ciudad. Sí, o sea, o al menos yo no lo percibo por ninguna parte, ¿verdad? Te digo, si oyes los discursos de los gobiernos anteriores, por ejemplo, el Sabines mandó a colocar mantas casi en todo el estado, en las ciudades y en el medio rural, diciendo que la pobreza no era destino para Chiapas, ¿verdad? ¿Sí? Y en el caso del Güero igual andaban con el discurso que parecía que gobernaban un país nórdico, ¿sí? Y en la etapa actual yo creo que hay un poquito más de moderación en eso de la frivolidad, ¿verdad? Pero tampoco hay efectividad, sí, o sea, no veo yo por ninguna parte de que se esté agarrando el toro. Hugh Robin es lo que ha prevalecido acá, el efecto Hugh Robin, ¿no? No sé si tienes algún otro comentario o pregunta. No, doctor. La verdad es que es bastante claro, y qué bueno también tenerlo para hacer este tipo de análisis, porque no se había, yo tampoco he visto en ningún otro medio donde se hable acerca de una salida efectiva de esta crisis que, bueno, como nos plantea, ha sido desde principios del siglo XXI, pues, o sea, no es tampoco nuevo, pero tampoco hay salidas claras y concisas con propuestas, ¿no? Nada más están más preocupados por ocupar el cargo en las próximas elecciones que ya vienen, pero no hay propuestas concisas. Ninguna, ¿eh? Sí, y tú puedes ver, o sea, si uno analiza, por ejemplo, una caracterización de la pobreza a nivel municipal, te vas a encontrar que la diferencia que hay entre Chiapas con el resto de México es un poco peor al interior del estado, es decir, la diferencia que puede haber entre Gutiérrez y y Chalchihuitán o Aldama, ¿sí? Es mucho más profunda la desigualdad, ¿no? O sea, y esto te da una idea de la problemática de la entidad, o sea, y que
los municipios indígenas son los que se encuentran también en peores condiciones. Casi todos los que son mayoritariamente indígenas, más del 90% de su población vive en condiciones de pobreza. Es decir, que si tú naces en un municipio indígena, casi estás condenado a la pobreza, ¿no? Entonces es una especie como de pigmentocracia, ¿no? Lo que dicen algunos antropólogos, ¿no? O sea, de que tiene que ver con el color de la piel, ¿no? O sea, y que hay una especie de apartheid, no de jure, pero sí de facto. O sea, y eso lo podemos ver en todo. O sea, sí, o sea, lo podemos ver en el acceso a la educación, en el nivel educativo de la población indígena, en todos lados, ¿no? Y esto ha llevado también a profundas distorsiones, ¿no? En términos del relacionamiento de los distintos grupos sociales en la entidad, ¿no? O sea, porque en la práctica hay una exclusión de un sector importante de la población, ¿no? Que se puede demostrar, ¿no? Con las estadísticas oficiales. La gente a veces no lo quiere ver, porque viven también en una realidad paralela, creen que su mundo es igual afuera, ¿no? De su mundo, o sea, sí, hagan de cuenta que yo me relaciono con puros profesionistas que tienen más o menos unos ingresos aceptables. Ese es mi mundo, voy a pensar que todos son así, ¿no? Y uno no ve lo que está afuera, ¿no? O sea, ese es uno de los problemas que yo veo en la entidad, ¿no? O sea, de que hay gente que hace, ¿no? Y cree que con eso van a desaparecer problemas, ¿no? Entonces, me parece de que hay una situación muy complicada en la entidad y que no se está atendiendo de manera importante, ¿no? Sí, o sea, como uno de los problemas centrales o nodales, ¿no? Siempre se preparan discursos, no sé, pues muy de corto alcance, o sea, sí, y no se tiene, dijéramos, una visión de mediano y largo plazo, ¿sí? Claro, que le conviene a este modelo la acumulación Sí, de porque pobres también, sobre todo, ¿no? mientras nos siga financiando el resto del país, o sea, sí. Sí, pero Qué tristeza y que suena muy pesimista, doctor, pero es la realidad también. Suena pesimista, pero dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Y mientras sigan mandando dólares los chapanecos que están en los Estados Unidos, pues más o menos se mantendrá. Mira, el año pasado a Chiapas llegaron más de $1,000 millones, o sea, sí, y este año parece ser de que hay posibilidades de que se supere incluso esa cifra. Sí, son los chapanecos que están viviendo y trabajando en los Estados Unidos. No es ningún mérito del gobierno, al contrario, debería ser una vergüenza, ¿verdad? Sí, porque la gente se fue porque acá no encontraba posibilidades, ¿verdad? No encontraba posibilidades de empleo digno, no encontraba posibilidades de de mejoramiento de sus medios de existencia. Entonces optó por votar con los pies y marcharse, ¿no? Hacia los Estados Unidos. No crean que los chapanecos que viven allá no viven con nostalgia, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varios en la zona de Tampa y de Georgia, y me da precisamente esa impresión, ¿no? De que pues la nostalgia está presente, pero se rompió también la circularidad de la población, ¿no? Sí. Y hay más que están por irse, ¿no? O sea, hace unos días
vino un jardinero aquí a mi casa y venía con su hijo. Y el hijo me dijo que ya hizo un intento de cruzar a los Estados Unidos y que lo retacharon, pero que ahora va a ser el segundo. Pero aquí dice, ya va con mayor certeza de que va a poder pasar, ¿no? Y sí, y es muy fácil, o sea, uno que se ha dedicado a estudiar la migración, por ejemplo, hoy uno de mis hijos compró un colchón y vino en una camionetita y oyendo al muchacho que traía la camioneta, le dije, oye, tú has estado en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, dice, ¿y cómo lo sabe? Por la manera de hablarle, porque tienen un acento especial los chapanecos que viven allá, dicen mucho, oh, sí, así más, oh, sí. Y me dijo, no, pues tuve 7 años allá en Chicago. Man. Sí, o sea, entonces esos problemas pues tienen que ver con, precisamente con, tienen que ver con esta situación de la economía de la entidad, ¿no? Sí, y anteriormente la migración era de circularidad, o sea, iban, venían. Ahora se rompió, ahora los que están allá no vienen. ¿Por qué no vienen? Porque es más difícil cada vez la cruzada, ¿no? Entonces, mientras no se tengan otras posibilidades aquí, pues va a seguir drenando población, ¿verdad? Les decía que si uno a Sonora ahí en la agricultura empresarial de Sonora, de Sinaloa, de Baja California, se va a encontrar un montón de chiapanecos. En Sonora ya la primera mano de obra que hay en la agricultura de Sonora son chiapanecos, ¿no? Y si uno va a la Ribera Maya, se va a encontrar también cantidad de chiapanecos en la Ribera Maya. Si uno va si uno va a algunas otras entidades federativas, se va a encontrar chapaneco, o sea, somos como una diáspora, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con que, pues, esta economía no crece, ha decrecido, entonces tiene que drenar a fuerzas población, porque si la economía no crece, no te genera empleos. Y si no te genera empleos, tienes que salir a buscarlo fuera. Esa es una condición sine qua non, ¿no? Claro, que acarrea muchísimas impresiones el fenómeno de la propia migración, que no No, sí. aplican programas dentro del propio país y hay muchísimas ofertas para Sí, migrar sí, a los sí. propios chiapanecos hasta por legales, ¿no? Ay, pero la mayor parte se ve indocumentado. Sí, La gran mayoría son indocumentados. Vas a Toronto, te encuentras chiapanecos. Sí, o sea, a Canadá también hay pequeños grupos, no tan importantes como los que hay en los Estados Unidos. Vas a Japón, te encuentras algunos chiapanecos, ¿no? Sí, o sea, buscan, ¿no? Salidas que no encuentran en su entidad. Si aquí existieran posibilidades de empleo, pues se quedarían acá, ¿no? claro. Pues muchas gracias, doctor. Muy claro No, y gracias a muy ustedes, lúcido. Gibran. De verdad que Gracias a muchas ustedes, gracias por Gibran. acompañarnos. Bueno, Nos vemos la entonces, próxima semana. órale, pues, cuídense. Hasta luego, muchísimas gracias, doctor. Que pase buena Luego, noche. no nos queda nada que agradecer. Buenas noches. Es el doctor Jorge López Arévalo que nos acompañó esta noche, una vez más, en esta transmisión de Escaramujos hoy, surciendo las palabras y voces de México a través de Escaramujo Estudio, que nos habla ahora de los problemas tan diversos que hay en la entidad chiapaneca, en esta crisis estructural, esta crisis económica que tiene que ver, ya lo escuchaban, con el modelo de acumulación del capitalismo que deviene en pues caídas del PIB y también pues en problemas sociales como lo es la migración y el desempleo. Ya vemos ahí cómo nos platicaba acerca de esta situación. Pues muchísimas gracias al doctor Jorge López Arévalo por acompañarnos una vez más. Vámonos con los temas que tenemos de la vida pública de México, pasando a otros asuntos para que ustedes se vayan quedando con más información, no se queden solo con la información que les pasan los medios tradicionales. Recuerden que este espacio es libre del chayote, libre también del maíz transgénico.
libre, libre, libre. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Vámonos riendo con los temas. Ya que hablamos de economía, vamos a hablar de otros temas de una vez. Truz, antes de que nos agarre la lluvia, porque ha estado lloviendo. Fíjense que en Tuxtla Gutiérrez ha estado lloviendo. Y como aquí la casa el techo es de lámina, se escucha muchísimo. Espero que no nos vaya a agarrar la lluvia. Estaba temiendo que en plena entrevista con el doctor Jorge López Arévalo nos agarrara la lluvia, pero bueno, qué bueno que pudimos concluir bien la entrevista. La música que tenemos de fondo, la música que va a estar de fondo con nosotros es Hot Jamaica Mixture, que es música 100% independiente, para que ustedes la puedan apreciar. Y también pues que nos acompañe ahí de fondo para que no nos aburramos tampoco con las noticias, porque hay que ver las noticias, sin embargo pues hay que verlas con buena cara, y no hay nada mejor que la música para ponernos de buenas. Hot Jamaica Mixture de fondo. Vámonos pues con los temas, señoras y señores. Muchas gracias por compartir, muchísimas gracias por quedarse en esta transmisión número 44, así como ustedes lo escuchan, ya la transmisión número 44. Vámonos rapidísimo para que se vayan a descansar en esta noche del lunes 28 de septiembre del 2020. Pues como les estaba contando, James Cameron ya comenta que ya tiene el 95% de la segunda parte de Avatar, y también la tercera parte. Revela que ya concluyeron el rodaje. Esta película que fue tan galardonada en los premios Óscares, ahora, bueno, pues va a presentar unas secuelas que tienen que ver con la historia de Avatar, que no tiene nada que ver con la leyenda de Aang, sino que es otro tipo de avatares. Así es que ya van a preparar, incluso hasta dicen que va a haber Avatar 4 y 5, a ver si no le dan en la torre a esta historia, porque la verdad es que a mí me gustó mucho. Por eso yo creo que se ganó las estatuillas, porque hubo mucha gente que estuvo muy conforme con lo que se logró con este film. Los efectos especiales eran muy buenos, la historia también. Y bueno, James Cameron se ha distinguido por participar grandemente en estas preseas de los Óscares. En algún momento lo hizo con Titanic, es el mismo director de Titanic. Además, siguiendo esa distancia de 2 años entre cada película y bajo la eso no significa que tenga un año más para terminar la película, porque el día que entreguemos Avatar 2 empezaremos a trabajar para terminar Avatar 3, dijo Cameron durante una videollamada con Arnold Schwarzenegger, retransmitida durante el 2020 Austrian World Summit, y que ha trascendido este lunes en la prensa local. Es la nota de Sin embargo MX. Bueno, pues ahí vemos la imagen de uno de los personajes de las chicas de Avatar, que bueno, enhorabuena, veremos la segunda parte. A ver, como les digo, a ver si no la cajetean. Luego las segundas y las terceras partes quedan muy mal, algunas, no todas, salvo sus contadas excepciones, pero bueno, vemos. Vámonos riendo con otro tema rapidísimo, rápido, córrele, que hay prisa. Descubren alumno tomando clases entre las cobijas, así como yo tomo las clases a veces, no se crean, porque nos multan, nos regañan, pero este niño pues se hizo viral, el gran Sebastián, lo regañaron. Vamos a ver el video, si ustedes no lo han apreciado, la verdad es que es muy gracioso, pero también refleja la situación en la que hemos regresado a clases los mexicanos y gran parte del mundo también por esta crisis del COVID-19. Resulta que un grupo de alumnos tomaba su clase cuando de pronto la cámara de Sebastián se activó y para sorpresa del profesor estaba tomando la clase entre las cobijas. Pues es que se rompen los límites entre lo público y lo privado a través de las redes sociales y a través de estas clases en línea, y hasta yo creo que se podrían tomar clases en calzones. De todos modos, uno está en casa, o ya van a empezar a limitarnos a ver cómo nos vestimos desde nuestra casa. Pues también hay que ponerse a pensar eso, que tenemos la posibilidad de
mostrarnos como nosotros querramos desde nuestro hogar, porque ya se ha vuelto un punto también de vigilancia y de las formalidades. Yo, por ejemplo, ahorita no les muestro, pero vengo en short y bueno, nada más me voy a poner un saco y una corbata para pues transmitir, para que no se vea la informalidad. Vamos a ver el video para que ustedes se queden con un buen contexto de lo que les estoy hablando. Donde ven mi imagen, al lado de los 3 puntos. Sebastián, pero Sebastián Amado. Donde ven mi imagen, al lado de los 3 puntos. Sebastián, pero donde ven mi imagen, al lado donde ven mi imagen. La imagen de su cámara se activa sola, supuestamente, y el chico ahí está tomando las clases entre las cobijas. Bueno, pues le dice que no haga eso. El pobre muchacho, muchacho, creo que no lo están viendo. La voy a acercar más esta imagen. Les voy a acercar un poquito más esta imagen para que puedan apreciarlo. Esto que estuvo sucediendo en estas clases virtuales, pues que ahora vemos que rompen los límites entre lo público y lo privado. Y bueno, ahora cacharon a un niño en pues entre las cobijas tomando las clases, así como ustedes lo escuchan. A ver si puedo hacer un poquito esta imagen. Ahí está, creo que ahí van a poder apreciarlo mejor. Ahí le vamos a poner un poquito de play para que al lado donde ven mi imagen, al lado de los 3 puntos. Sebastián, pero Sebastián. Bueno, tengo un poquito de problemas con el internet. Sebastián Amado. Se apaga la cámara y bueno, el profesor no tiene otra más que reírse, frustrarse de su clase, pues obviamente, ¿qué más podía hacer? Yo creía que eso solo pasaba en otros TikTok. videos donde se enojan los maestros y los regañan a los jóvenes. Bueno, pues ahora le tocó a este maestro que estaban tomando su clase Al lado de los entre las 3 puntos. cobijas. Sebastián, pero Sebastián. Pero Amado. Sebastián le dice, ¿cómo es posible? Pues vemos las consecuencias de esta crisis con la pandemia COVID-19 y este regreso a clases, esta nueva normalidad de Yo las creía que clases eso solo en pasaba en línea. TikTok. Les quería mostrar ese video porque la verdad es que es muy gracioso y bueno, pues para que nos demos una idea de qué es lo que está pasando con las clases en línea en México. Bueno, esto sucedió, me parece que en Argentina. Se ve, creo, el acento por ahí, un poquito del acento de el maestro. Y bueno, pues esa es la imagen que quería comentarles para ir iniciando con estas noticias que tengo para el día de hoy, para todos ustedes. Permítanme nada más que acomode porque tuve un problema técnico con esta réplica de las pantallas. Vámonos con otro tema. Mexicanos ganan preseas, triunfan en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Ahí vemos la imagen de otro joven que pues esta vez ahora ganó una presea en las Olimpiadas de las Matemáticas. Un sinfín de felicitaciones se vertieron en Twitter después de que la Olimpiada de Matemáticas publicó el resultado de la Olimpiada Internacional de Matemáticas, que hasta el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se unió a las felicitaciones en redes sociales. Así también lo hizo, me parece, Guillermo del Toro. Aquí vemos felicitaciones, felicidades campeón, le tuiteó, entre otras personas. No solo un chico, sino también otras personas fueron pues distinguidas en esta Olimpiada. El canciller escribió en su cuenta: felicitaciones a Tomás Cantú Rodríguez, medalla de oro en la 61 Olimpiada Internacional de Matemáticas. Creo que es muy necesario incentivar a los niños, los jóvenes, para que sigan estudiando. Que los haya felicitado Guillermo del Toro, pues aunque sea esa la motivación, que le echen más ganas a las escuelas, a los estudios. Y ahí vemos la presea, la distinción que le dan a este joven en esta Olimpiada de Matemáticas. Hubo también
quien con suspicacia se refirió al apoyo que le dio a los estudiantes mexicanos el cineasta Guillermo del Toro. También contaron con el apoyo ya del gobierno actual, hizo recortes, también lo aprovecharon para criticar por otro lado que no habían dado apoyos a unos jóvenes que también estaban en esta contienda de la Olimpiada de Matemáticas. Más que una felicitación, lo que los niños requieren son apoyos institucionales, dijeron también. Las palabras salen sobrando. ¿Y por qué entonces les retiraron los recursos para México y para que participaran en diversas olimpiadas en el mundo también? Es lo que le recriminaron a Marcelo Ebrard y obviamente a todo el gobierno de la Cuarta Transformación, que supuestamente pues no les dio apoyo a estos jóvenes que se iban a las olimpiadas de matemáticas. Vámonos con otro tema, rapidísimo, rapidísimo. Dice Olga Sánchez Cordero que la exigencia de Frena a que renuncie el presidente Andrés Manuel López Obrador es improcedente. Eso no es posible ni constitucional ni legalmente, porque la elección de puestos populares a través del voto directo de los ciudadanos no es renunciable. Puedes pedir licencia, pero no puedes renunciar, puntualizó Olga Sánchez Florero, como la conocen en los bajos mundillos. Así le dicen porque comentan en las redes sociales que es una de las integrantes de la bancada morenista de la Cuarta Transformación, que pues no hace mucho y por eso está solo de Florero, por eso la conocen como Olga Sánchez Florero y la critican muchísimo por varias situaciones en las que se ha visto envuelta. Ahora esta secretaria de Gobernación de la CEGOP pues hace una puntual observación y crítica al movimiento Frente Nacional ante Andrés Manuel y dice que es improcedente esta petición de que pues exijan la renuncia del actual mandatario. Deben de esperarse hasta el 2021 en elecciones para la revocación de mandato. La revocación solo puede ser solicitada durante los 3 meses siguientes al término del tercer año del gobierno, en este caso en diciembre del 2021 a febrero del 2022. López Obrador comentó este lunes que los miembros de Frena deberán permanecer más tiempo en el plantón porque la revocación de mandato será hasta 2022, así o hasta el 2024, ya que acabe el sexenio. Tendrán que esperarse estos personajes de las casas de campaña vacías ocupadas por bots. Bueno, pues vámonos riendo también para otro tema, rapidísimo, rapidísimo, para que no se nos haga más noche, porque ya se va llegando la hora de mi telenovela. Familiares de víctimas acusan a feministas que tomaron CNDH de cobrar 3,000 pesos para tramitar casos en Secretaría de Gobernación. Esta es una nota de Sin Línea MX en la conferencia mensual sobre la Estrategia Nacional de Protección a mujeres, niñas y niños, adolescentes y adultas mayores. Paulina Telles, titular de la Unidad de Apoyo del Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, denunció públicamente que el grupo feministas que participaron en la toma de la sede de la CNDH cobran hasta 3,000 pesos a familiares de víctimas de feminicidio para que sus casos sean aceptados en esa secretaría. Así como ustedes lo están escuchando, llegaron a ayudar y ahora las acusan de cobrar 3,000 pesotes para que pues pase la investigación acerca de sus familiares. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, de la que ya hablábamos hace un momento, pero ahora en otra situación, lamentó que existan grupos que se aprovechen del dolor de la gente y dijo que las puertas de la dependencia están abiertas para las verdaderas víctimas y que serán atendidas sin intermediarios. Fue lo que dijo Olga Sánchez Florero. Desde luego, nuestra empatía y el acompañamiento para todas las instancias. Lo que no se vale es que algunas de ellas sean, digamos, que manejen el dolor de esas verdaderas víctimas y que entonces promuevan ciertamente estas protestas, cuando en realidad lo único que están manejando a estas mujeres que efectivamente fueron víctimas de violencia. Fue lo que comentó para este portal Sin Línea MX. Ahora ya ven que les comentaba de esta toma que habían hecho de la CNDH, que exigían también la renuncia de la dirigente de esta dependencia. Pues ahora las están acusando a este grupo de feministas de cobrar 3,000 pesotes para que pasen los documentos
hacia la investigación de sus agravios. Vámonos por otro tema, rapidísimo, rapidísimo, ¿cómo de que no? Feminicidios en México aumentan, ya se los había platicado, pero ahora nos vamos con una nota de Julio Astillero que recupera la nota de Sin embargo MX. En los últimos días fueron Alexa de 18 años, Jessica de 21 y Alondra de 20 años asesinadas. Así como ustedes lo escuchan, hay que poner énfasis en esta situación porque es preocupante que esto siga sucediendo a nivel nacional y a nivel mundial. Debemos de pronunciarnos desde nuestras trincheras para que no siga sucediendo, haciendo conciencia con las prácticas estas que devienen del patriarcado y del machismo, aunque suene a cantaleta, pero es cierto y hay que poner énfasis en nuestras acciones como varones y toda la sociedad en general. Las tres jóvenes ni siquiera llegaban a los 25 años de edad y días antes de su asesinato fueron reportadas como desaparecidas, un problema que va en aumento en México, ya que el 1 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2019 se reportaron 5.184 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 3.093 son hombres y 1.227 mujeres. Las tres jóvenes ni siquiera llegaban a los 25 años de edad, como les comento. De las víctimas de desaparición hay una minoría que ha sido localizada, la mayoría sin vida, como los casos de Jessica, Alondra y Alexandra. Vamos, ahí están algunas de las imágenes. Jessica González Ruiseñor comenzaba su carrera como maestra del ciclo escolar. No les voy a mostrar ese video, pero de ahí nos vamos a saltar a otro tema similar que tiene que ver con esto que está dentro de la nota de Julio Astillero. Ahora las vamos a ampliar. El cuerpo de Jessica González Villaseñor fue hallado en la zona boscosa del sur de Morelia, Michoacán. Según los primeros reportes, la joven presentaba heridas en diversas partes del cuerpo y se presume que fue estrangulada. La joven recientemente se había graduado como profesora de educación física. Esto fue, entre otras, los motivos que indignó a muchas personas en redes sociales. Cómo no, sí, pues atentaron contra una mujer, contra una persona y le quitaron la vida. Familiares y amigos de Jessica denunciaron la desaparición de la docente durante la noche del 21 de septiembre tras perder comunicación con ella, por lo que la fiscalía elaboró y difundió una célula de búsqueda del... Alexandra fue asesinada en el Estado de México. El lunes 14 de septiembre, la joven salió junto a su sobrina al Banco San Francisco en el municipio de Xalatlalco. Ese día inició el viacrucis para los Vara Cervantes. También el caso de Nayeli en Puebla. Nayeli de la Cruz es la joven originaria de Tecamachalco, perdonen ustedes, que supuestamente aparece en un video que circula en redes sociales y en el cual al parecer fue privada de la vida. La joven desapareció desde el jueves 24 de septiembre y su familia solo tiene el video, pero se desconoce dónde está su cuerpo. Así como ustedes lo escuchan, es algo muy preocupante que no quería dejar pasar y de comentarles para que pongamos atención en lo que debemos poner atención. Vámonos con la ampliación del tema de Jessica González en Michoacán, porque se llenaron las calles de protestas al respecto de su desaparición y luego posteriormente de haber encontrado el cuerpo en un bosque cercano a Morelia. Este viernes fue localizado en la zona agreste del sur de Morelia el cuerpo sin vida de Jessica González Villaseñor, una joven de 21 años que desapareció el pasado 21 de septiembre, tenía signos de violencia, confirmó la Fiscalía General de Michoacán. Una vez que se practicó la necropsia de ley, se determinó que la causa de la muerte fue hemorragia subaracnoidea, así dice, secundaria a traumatismo craneoencefálico en persona policontundida, de acuerdo con La Voz de Michoacán. Este sábado miles de personas se manifestaron en la capital michoacana para exigir alto a la violencia feminicida. A la concentración acudieron no solo mujeres, sino también hombres, personas mayores y niños con sus padres. La marcha salió a las 5:20 horas de la tarde de la calzada Fray Antonio de San Miguel y llegará al centro histórico. Ahí vemos algunas de las imágenes que circularon de esta marcha que se hizo. Vamos a escuchar un poco.
Son imágenes que dan mucha impotencia. La verdad es que es muy preocupante esta situación que viven las mujeres en México, en general en el mundo. Esta persecución solo por ser mujeres. Vamos también con el caso mismo de Jessica, pero que han emitido una ficha roja para detener a Diego N. y se ofrece una recompensa. Esta persona, quien se presume es el autor del feminicidio, emiten ficha roja para dar con el paradero del presunto asesino. Habrá recompensa por su captura. La Fiscalía General del Estado confirmó esta tarde que Diego N. es el presunto responsable del asesinato de Jessica González Villaseñor, por lo que se giró una orden de aprehensión en su contra, además de que habrá una recompensa para quienes o quien aporte datos para que faciliten su localización. También se presume que podrían haber huido con el papá a España, es lo que se ha estado manejando. La vinculación del joven como probable responsable del crimen fue resultado de las investigaciones que incluyeron análisis de video, fotografía, dictámenes químicos, medicina forense, dactiloscopía, así como entrevistas a testigos. El funcionario Adrián López Solís indicó que el gobernador del estado, Silvano Aureoles, se comprometió a dar recursos adicionales para ofrecer una recompensa a quien proporcione datos que permitan dar con el paradero de Diego N. López Solís agregó que la Fiscalía General del Estado constituirá un grupo especial que se dedicará exclusivamente a la localización y presentación del probable responsable del crimen de Jessica González. El fiscal precisó que se reservarán los detalles de la investigación por respeto a las familiares de Jessica y para garantizar el éxito en el proceso. Es preocupante, da mucha impotencia, es tristísimo. No sé, no tengo palabras para este tipo de situaciones. La verdad es que sí es muy feo, muy preocupante. Vámonos con otro tema que tiene que ver también con los feminismos, no con el feminicidio, pero sí con los feminismos. Tapizaron el día de hoy con pañuelos verdes, Monumento a la Revolución, esto a favor del aborto, en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. Esto sucedió en varios puntos de la República Mexicana, también en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hicieron una marcha, hicieron pintas me parece que fue del Parque Morelos o Parque, ¿cómo se llama? El Monumento a la Revolución, el Parque Bicentenario, disculpen. De ahí al Parque Central se manifestaron mujeres en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, bueno, en varios puntos, y ahora pues tapizaron con pañuelos verdes el monumento en la Ciudad de México, exigiendo que el aborto sea legal y seguro, que no obligatorio, porque muchas personas se van con la finta de que están pidiendo aborto obligatorio para todos. No, lo único que están pidiendo es que pues tengan el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y es muy justo y es muy válido que esto se lleve a cabo para exigir la despenalización del aborto. En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, grupos como Marea Verde publicaron en redes sociales imágenes de los cientos de pañuelos colocados sobre el suelo, acompañados de una manta con el mensaje aborto legal y seguro en todo México. Habrán opiniones encontradas, pero esta lucha también es muy válida desde las trincheras feministas que están exigiendo sus derechos sobre su cuerpo, sobre decidir sobre su cuerpo. Así, vámonos a otro tema que tiene que ver también con las marchas en la Ciudad de México. Se dieron un encontronazo. Gobierno de la Ciudad de México, de la CDMX, echa mano de Brigadas de la Paz y Grupo Atenea. El gobierno de la Ciudad de México implementó un operativo de 900 monitores de diálogo y convivencia y brigadas de paz de la Secretaría de Gobernación
además de 1.750 mujeres policías del Grupo Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar el derecho a las manifestaciones pacíficas y evitar la violencia durante las 3 marchas que se realizan este lunes por el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Sin embargo, circularon imágenes que no fue una marcha 100% pacífica, así como ya hemos visto en algunas otras ocasiones. Hubieron pintas y también golpearon a mujeres policías, tiraron unas bombas molotov. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes para que ustedes se queden con mayor información. Vamos a ver en este video. Se tiraron gas pimienta, se tiraron gas lacrimógeno, se echaron bombas molotov, bueno, entre otros fueron los choques que sucedieron en la Ciudad de México en el marco de este Día de Acción Global por el aborto legal y seguro. La Secretaría de Gobernación aclaró que en las 3 manifestaciones participarán mujeres de la policía, quienes llevarán para su protección chalecos y escudos y actuarán conforme al acuerdo para la actuación policial de la prevención de la violencia y actos que transgreden el ejercicio de los derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones en la Ciudad de México. Les voy a mostrar algunas imágenes que también encontré en Twitter que tiene que ver con esta situación que se vivió el día de hoy, porque pues este encontronazo va a estar circulando, estos videos donde se puede apreciar que avientan una bomba molotov. Vamos a ver en este video de El Universal que pues se ve claramente ahí la agresión que tiene que ver con este grupo de feministas que lanzaron, obviamente en su legítima marcha, pero habrán opiniones encontradas de cada una de las personas de la forma de manifestarse. Pero ahí vemos cómo lanzan una bomba molotov a las policías, que también son mujeres. Cabe aclarar que también son mujeres. Diversos colectivos feministas como parte de una acción global por la despenalización del aborto. Y de nueva cuenta existieron agresiones en contra de las mujeres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues cámaras de vigilancia del C5 captaron como una de las inconformes avienta una bomba molotov hacia las uniformadas, aunque el bloque de seguridad, integrada solo por mujeres, vigila y resguarda edificios públicos y a terceras personas. En las imágenes se aprecia cómo la bomba molotov explota en los escudos de las policías y se prende en fuego, por lo que de inmediato otros uniformados llegan y sofocan las llamas. Bueno, vimos ahí la imagen que está circulando de estas bombas molotov. Vamos a ver otra. Se tiraron también gas lacrimógeno, gas pimienta, entre otros, para liberarse entre unas y otras. Hacia atrás, date para atrás. Obviamente los policías y las policías iban prevenidas y prevenidos con extintores para apagar cualquier tipo de acciones como estas. Sin embargo, pues hubieron también imágenes de policías que resultaron afectadas, que fueron golpeadas y pues también lastimadas. Ahí vemos el rostro también de la otra cara de la moneda. También mujeres que fueron agredidas en esta marcha, estaban haciendo su trabajo. Ahí vemos también correr a otra uniformada quemándose. Son imágenes fuertes. Habrán opiniones, como les digo, encontradas al respecto de cómo manifestarse, exigir sus derechos. Pero esto fue lo que sucedió. Vámonos con otro tema, rapidísimo, que tiene que ver con Chihuahua.
presunto narco ligado a la toma de la presa en Chihuahua. Se presume que le habría cortado las orejas a sus escoltas, los mató y los grabó. Es una nota también de Julio Astillero, pero que recupera de Sin embargo MX. Carlos Cuevas Abundis es el empresario originario de Delicias, Chihuahua, quien fue detenido en marzo pasado y recluido en el Cerezo número 1 de Chihuahua por el presunto asesinato de sus 2 escoltas hallados sin vida en enero del 2020. Se trata del personaje que, de acuerdo con el gobierno de México, aparece en una fotografía con el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en un evento en el que estuvieron exmandatarios estatales y empresarios. Los hechos que involucran a Carlos Cuevas Abundis sucedieron a finales de enero del 2020, de acuerdo con autoridades ministeriales. A Carlos Cuevas se le entregó una obra de tratamiento de aguas residuales. Tiene relación de amistad con el diputado valenciano, quien ha sido el más activo operador tanto en las movilizaciones como en el Congreso local. Fue lo que comentaron. Ahí vemos una de las imágenes que estuvieron circulando, porque dicen que grabó cómo le corta las orejas y luego los ejecuta. En la primera grabación, Cuevas Abundis detalla la forma en la que opera para robar gasolina y diésel de ductos de petróleos mexicanos, además de que revela las corporaciones con las que supuestamente mantiene acuerdos para extraer el hidrocarburo sin temor a ser detenido. También se dedicaba al huachicol, se dedica al... Este mismo gobernador de Chihuahua, en aquella parte norte del país, es una persona que se ha dedicado a la delincuencia organizada y al llamado huachicol. Está en el Centro de Reinserción Social 1 de Chihuahua y tiene nexos con un operador del Cártel del Pacífico, Juan Carlos Pérez, alias El Placas, aseguró Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes. También, por otro lado, Alejandro Encinas dice que hay 34 nuevos detenidos. Esto por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que los avances en las investigaciones demuestran que la verdad histórica ha colapsado. Durante la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia por el caso Ayotzinapa en Palacio Nacional, señaló que estos hallazgos demuestran que la verdad histórica ha colapsado. Esta identificación genética marcó un importante precedente dentro de la nueva investigación al cuestionar las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre lo que se fundó la llamada verdad histórica, que señaló al basurero de Cocula como destino final de los 43 normalistas. El funcionario aseguró que la comisión ha dado distintos pasos bajo la premisa de que la única verdad es que no hay verdad. Por esa razón se ha reincorporado las opiniones del grupo interdisciplinario de expertos independientes que fueron excluidas deliberadamente por el gobierno anterior. Se desarrollaron 30 acciones de búsqueda en campo bajo indicaciones de informantes, testigos, sobrevivientes, denuncias anónimas y otras fuentes. La Unidad Especial de la Fiscalía General de la República exploró 217 puntos de interés en 6 municipios de Guerrero durante 171 jornadas de trabajo. Encinas informó que de marzo a la fecha se han detenido a 34 nuevos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas, con lo que se suman 80 arrestos. Las detenciones incluyen a integrantes de grupos delictivos, policías y agentes del Ministerio Público. De marzo a la fecha se han librado 70 órdenes de aprehensión de las 83 solicitadas por delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura, y se han detenido a 34 personas. Fue lo que comentó Alejandro Encinas. Encinas destacó las órdenes de aprehensión contra Tomás Cerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial, y de Alicia Bernal, ex Ministerio Público, encargada de legalizar la llamada verdad histórica.
Así como ustedes lo escuchan, la verdad histórica se ha caído de el gobierno anterior de Peña Nieto. Así como ustedes lo escuchan, hay nuevos detenidos en el caso Ayotzinapa. También Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, por su parte, ha dicho que se está investigando a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa, el comandante Borolas, por el caso Odebrecht. Esto pasando a otro tema. Esta es una nota de Nación 321. Santiago Nieto Castillos, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó que investiga al expresidente Felipe Calderón por el caso de los sobornos por parte de Odebrecht. Además del expresidente Felipe Calderón, también se investiga a Peña Nieto. Según una entrevista que le otorgó al Universal, el funcionario aseguró que dicha investigación se desprende de la denuncia que realizó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Los expresidentes forman parte de las 70 personas que mencionó Lozoya en su denuncia, y lo que está haciendo la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, es corroborar que los datos presentados en esta acusación sean ciertos. A ver si es cierto. Ya están investigando al comandante Borolas por el caso Odebrecht, después de que salió acusado por Emilio Lozoya en sus declaraciones. Así, Ricky Canallín también hace su entrada triunfal una vez más después de haber lanzado su video donde mencionaba que se reincorporaba a la vida pública de México, regresaba a la vida política. La extrema vanidad y las ínfulas de grandeza conducen a calamidades, dice Anaya sobre Andrés Manuel López Obrador. Sacó otro video en su página de Facebook y en todas sus redes sociales porque se está candidateando como pues para presidente, para derrocar a Andrés Manuel López Obrador. El rasgo más preocupante, dijo, de la manera en que López Obrador interpreta la historia de México está en su megalomanía, o sea, en su delirio de grandeza. La historia nos enseña que la extrema vanidad y las ínfulas de grandeza conducen a grandes errores que se traducen en catástrofes y calamidades, fue lo que dijo este panista Ricky Canallín. En un video compartido a través de sus redes sociales, Anaya Cortés consideró que las malas decisiones tomadas por el mandatario mexicano, las cuales afectan al país y a sus ciudadanos, empiezan desde la manera tramposa en que interpreta la historia. El ex candidato a la presidencia de México del Partido Acción Nacional subrayó que la historia nos enseña que el gobernante megalómano no escucha, no cambia de opinión, ya que siempre cree que tiene la razón y aún frente a la evidencia, en contrario, siempre tiene otros datos. Fue lo que dijo Ricky Canallín, ahora que ha regresado a la vida pública para ser parte de la oposición. No le sorprendan la unión de Frena y del PAN y del PRI y de todos los partidos políticos de Cuadri con los Tumor, todos unidos contra Morena, por ejemplo, para las coaliciones hacia los comicios del 2021 y sobre todo para los comicios del 2024. Aguas con los resucitados, es lo que les digo yo. Vámonos con otro tema de una vez, con el último que tiene que ver con un tema internacional, el chisme de los chismes. Dicen que Trump no pagó impuestos por más de 2 décadas, 20 años, dice el New York Times, que no pagó Donald Trump impuestos. El diario ha publicado que en los 10 de los últimos 15 años el multimillonario no tuvo que pagar IRPF al usar una estrategia fiscal basada en el viejo truco de inflar sus pérdidas. Mañosillo. El mayor secreto de la política de Estados Unidos ha sido desvelado por el New York Times. Las declaraciones del IRPF del presidente de ese país, Donald Trump. El diario neoyorquino ha publicado que en 10 de los últimos 15 años el multimillonario jefe del Estado y del gobierno estadounidense no tuvo que pagar IRPF a Hacienda del país al usar una estrategia fiscal basada en el viejo truco de inflar sus pérdidas. En 2016, el año en el que ganó las elecciones, y 2017, su primer ejercicio en la Casa Blanca, Trump pagó $750 de impuestos, así como ustedes lo escuchan. Así ustedes lo escucharon en Escaramujos hoy, esta nota que recuperamos de El Mundo, pero que es una nota recuperada de The New York Times que habla sobre Trump. Trump ha replicado afirmando
que se trata de noticias falsas y que Hacienda me trata muy mal, pobre tiguecito, digo yo, pero ha vuelto a insistir en que no divulgará sus cuentas con el fisco. Esto fue lo que está sucediendo y lo que está dando de qué hablar. El periódico también informa que de una disputa de Donald Trump con la Hacienda estadounidense, que en el caso de que sea resuelta en su contra, le costaría una multa de $100 millones y asimismo que en los próximos 4 años deberá hacer frente al pago de $300 millones en créditos de lo que él es responsable personalmente. Según la revista Forbes, Trump tiene un patrimonio de 2.500 millones de dólares, $2.150 millones, así mero como ustedes lo escuchan. Estos son los temas que tenía para el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión, una transmisión más de Escaramujos Hoy, surciendo las palabras y voces de México a través de Escaramujo Estudio. Un día bastante productivo, la plática que tuvimos con el doctor Jorge López Arévalo y pues toda la información que les acabo de comentar de la vida pública de México, actualizándoles la información para que ustedes no se queden solo con los medios chayoteriles, porque este medio es libre 100% del maíz transgénico y del chayote. Ya me voy, no sin antes, como siempre y todas las noches, despedirme de nuestros compas y colaboradores que hacen posible esta transmisión de Escaramujos Hoy. Me despido de Intenso Café, intensamente chiapaneco, variedad arábica, tostado medio, café 100% chiapaneco, intensamente chiapaneco. Los buscan así, Intenso con doble S, intensamente chiapaneco. También Compuchex, atendidos por David Altúzar. Con ellos pueden llevar sus computadoras, sus máquinas de escritorio o laptops para que puedan darle mantenimiento. Los encuentran así como Compuchex. También en pantalla vemos la marca, el símbolo, el signo de TEX, Tecnologías Ecológicas Sostenibles, ubicados en Avenida Central entre Séptima y Octava Oriente, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. También tienen sucursal en San Cristóbal de las Casas. Con ellos pueden encontrar instalación de paneles solares, bolsas biodegradables, practicables como cucharas, platos, vasos, entre otros, de cáscara de aguacate que se pueden enterrar para que se biodegraden y sean amigables con el planeta. También luces LED se les ofrece TEX, Tecnologías Ecológicas y Sostenibles. También un saludo a los amigos de Espiral Estilo Moda y Diseño, que en Facebook los encuentran como Espiral Store. Con ellos pueden encontrar distintas playeras con varios estampados que son de la marca Distopia. Nos encuentran así, Espiral Store en Facebook. También un abrazo a los amigos, colegas de Corporativo Editorial Solar Antonio, que siempre andan pendientazos de nosotros, y a todos ustedes por acompañarme hasta este punto de la transmisión. Muchísimas gracias, porque sin ustedes este programa no se lleva a cabo. Muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por sus comentarios y sobre todo muchísimas gracias también por darle seguir a la página de Facebook, por darle seguir a la página de Twitter. Estamos ahí como Escaramujos Hoy, también en Instagram, y también este video se sube a YouTube. Si ustedes lo quieren reproducir una vez más, está en YouTube y también en la página de Facebook. Ya contamos con 44 videos, 44 transmisiones, donde hay entrevistas, también tenemos alguna presentación de libro, entre otros eventos, y también pronto habrán sorpresas con otro programa que se une a la producción de Escaramujo Estudio, pero que será de más entretenimiento. Estén pendientes porque creo que se estrena la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión de lunesito, 28 de septiembre del 2020. La música que nos acompañó el día de hoy es nada más y nada menos que Hot Jamaica Mixture para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos y a todas por llegar hasta este punto de la transmisión. Me voy, mi nombre es Gibran Solar. Los acompañé aproximadamente 1 hora con 50 minutos. Pero un día bastante productivo entre la charla con el doctor Jorge López Arévalo
Y bueno, pues la vida pública de México que no deja, no descansa, que pues se va tejiendo en los chismes de lo que pasa en la vida política de este grandioso país, que hay que ponerle atención, pero sin los medios tradicionales o medios chayoteriles. Gracias por informarse a través de Escaramujos Hoy, esto que se llama Escaramujos Hoy, surciendo las palabras y voces de México. Ya me voy, ya en los vidrios, nada más estoy tratando de cambiar. Ahí está, para que me vean. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Gibran Solar. Los acompañé esta noche de lunes. Recuerden que tenemos una cita, otra cita más, para otra transmisión de Escaramujos Hoy, el día miércoles. El próximo miércoles, en punto de las 9:30, estaré transmitiendo para todos ustedes más noticias y más entrevistas y más loqueras con la vida, al respecto de la vida pública de México, para que todos quedemos muy bien informados y que no nos den más a tole con el dedo los medios chayoteriles. Muchísimas gracias, buenas noches, ya, bye, adiós, ya, me fui, hasta luego, buenas noches, que tengan un excelente inicio de semana, hasta pronto, nos vemos el miércoles en punto de las 9:30. Beaucoup de galaxies, il fallait traverser, pourtant toujours l'espoir de se rencontrer. Dieu qui regardait nos deux amants si tristes, décide alors de provoquer une éclipse. Moment partagé, devinerai la suite. Un nouvel univers se crée, un oui bien vite. Et les couleurs se mêlent.